Ahí está. Ahora le contestamos. Yo, por ejemplo, les ponía el ejemplo de mi hijo que se llama Gael Juliano Borda. Y Juliano, en el caso de mi hijo, es el segundo nombre. Pero hay gente que tiene Juliano de apellido. Entonces, ahí, por ejemplo, hay que hacer el control. Si fuera escritor mi hijo, habría que hacer el control de autoridades y poner Por eso, Borda, Gael Juliano. Y perdón que te pregunta corté. Romina dónde se Sí, puede sí, sí, buscar. ahí justo entré, porque nos cortó el Zoom, me cortó el Zoom así de una, ni me avisó que faltaban 10 minutos y yo estaba hablando y ¡pum! Se me cortó todo. Sí. Bueno, pero no, lo que yo le puedo decir a Romina es que todos estos autores están en lo que son obras de referencia, están en diccionarios y enciclopedias. Entonces, si uno los busca, ahí el diccionario o enciclopedia nos va a decir muy bien eh, cómo es que Sí. realmente se llama esta ¿Sabe persona. que, sí, sabe que traté de buscar algún diccionario de autores online y no encontré ninguno. Entonces buscaba así en Wikipedia, el familiar, el papá, ver el apellido, cómo era, así me manejé. Pero por ahí, si ustedes conocen algún diccionario, pueden poner el link en la plataforma como para poder entrar. Porque Mira, busqué, pero no encontré ninguno yo. te digo la verdad, yo diccionario en línea así no encontré. Yo te digo la verdad, cuando tuve esta materia como alumno, estaba en presencial, por decirlo así. Entonces, Sí, sí, sí. tuve que ir, Sí, fui a una sí, no, biblioteca y voy a la revisar. biblioteca, si estuve en la biblioteca, como tenía tantas dificultades, me fui a la biblioteca, acá Emilio Ferreira, a pedir socorro y bueno, no, me contacté con Neri y bueno, no, pido un préstamo de alguna biblioteca, de Algún algún diccionario. Yo tengo otra diccionario idea enciclopedia. también, que Sí, podemos usarla en la virtualidad. Usar el recurso de la Biblioteca Nacional, sí. de la Biblioteca del Congreso y de la Biblioteca Nacional de Maestros. Yo después les voy a pasar O los si links no, otra de las cosas de es, las tres bibliotecas que ustedes buscan ahí, los autores, y ya tienen como referencia cómo lo ingresó la Biblioteca Nacional. Entonces no hay posibilidad de error, porque son claro, bibliotecas, tanto la Nacional como la del Congreso, como la Biblioteca Nacional de Maestros, son referentes, ¿sí? Ahí o si no, tenemos otra tres opción, ejemplos. Wikipedia. También. No es lo más, por decirlo así, de referencia bibliotecológica, pero en sí están muy bien los encabezamientos. Por lo menos yo me... Pero puede pasar que alguno no Puede haber esté en errores. Wikipedia o que Sí, haya algún puede haber error. errores. Entonces, estos tres referentes, Biblioteca Nacional, Biblioteca del Congreso y Biblioteca Nacional de Maestros, es raro que no esté en ninguna de las tres. Tengan en cuenta que Exactamente. también hay autores que son nuevos, ¿sí? Entonces, en esos diccionarios enciclopédicos o en esos diccionarios biográficos no van a estar, ¿sí? Porque son, qué sé yo, por ejemplo, Gabriela Cabezón Cámara, es una escritora muy nueva, quizás no está en un diccionario de autores, ¿sí? Entonces, ahí puedo recurrir a estos tres referentes que yo les digo, que tienen sus catálogos en línea, o sea, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Congreso y la Biblioteca Nacional de Maestros tienen su catálogo en línea. Entonces, ustedes pueden consultar ahí a ver cómo ingresó. Sí, Se me ocurre como una herramienta. como una opción. Claro. Sí, es una opción válida. Después, obviamente, lo que ustedes van a tener que hacer el trabajo, en realidad yo lo hice esta situación en estos dos primeros trabajos, en el trabajo práctico 7 y 8, les puse que pusieran, por decirlo así, el número de regla que ustedes trabajan, que se aplica a ese encabezamiento, pero era para una situación de que ustedes se pusieran ducho, por decirlo así, que trabajaran las reglas. Porque la cosa que por lo menos lo que yo estaba viendo, era que se estaban basando mucho en los PowerPoint. Y los PowerPoint es una herramienta de ayuda, pero no iban, o por lo menos era la sensación que yo tenía, no iban específicamente a la regla. Entonces la idea era, bueno, hacemos la teoría con el PowerPoint, pero de esta forma van a tener que ir a las Anglo para trabajarla. Porque obviamente, como yo les digo,
las anglo no se las tienen que aprender de memoria, como pasa con las EDU, o como pasa con las LEM, tienen que aprender a trabajarlas, son herramientas. Saber dónde buscar las cosas y saber dónde encontrarlas. ¿Mm? Entonces, por eso la intención del trabajo práctico para que pusieran la regla. Esta semana no, pero la semana que viene vamos a tener algún otro trabajito más, y ahí, bueno, van a tener que hacer encabezamiento de persona, pero obviando la situación de la regla. ¿Sí? Yo ahora les voy a compartir, espérenme porque internet no me anda del todo bien, les voy a compartir para que ustedes vean cómo buscar, porque esto les puede servir para muchas cosas, no solamente para nuestra materia. ¿Sí? Esta es la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, la Biblioteca Nacional de nuestro país. Catálogo bibliográfico dice, entonces yo voy a poner, acá ya, porque lo puse recién, Gabriel García Márquez, hago la búsqueda, y ven, acá ya me aparece todos los libros que tiene la Biblioteca Nacional, y ven, García Márquez, Gabriel. Ya me aparece bien cómo está ingresado. ¿Cómo ¿sí? es el encabezamiento de persona que tiene? Exacto. El encabezamiento de autor. Entonces, ¿Y qué le puso la fecha ahí porque hay otro García Márquez? No. A ver, esa regla que ustedes vieron en el último trabajo, nosotros la aplicamos cuando hay dos personas que tienen el mismo nombre. Y con la fecha de nacimiento y de muerte se hace la diferencia para saber qué persona es. Vamos. En este Pero caso no. en este caso no, pero igual nosotros lo que hacemos es, el encabezamiento nos pide que pongamos entre paréntesis si tenemos la fecha de nacimiento y de muerte. ¿Mm? ¿Se entendió eso, Romina? Sí, sí. y perdón, Sí, acá parece que entiendo, pero después hago mal las cosas. No, es normal. Pero no, creo que lo voy a lograr. Es normal. Tranquila. Fíjense que acá al lado, disculpen que ya que estaba, dice herramientas del catálogo, y fíjense que acá al lado dice catálogo de autoridades. Voy a ingresar a ver qué ¿Dónde pasa. está? Acá, catálogo de autoridades. Entonces acá, catálogo de autoridades, vamos a poner a otro autor, así no hacemos siempre con el mismo. Cortázar. Oh, siempre con el mismo. Vamos. Pero vamos a los clásicos. Julio, vamos a poner Julio Cortázar, ¿no? Sí. A ver qué me aparece. Acá tengo todo como el catálogo de autoridades. Si ven, tengo todo lo que aparece, pero no me aparece Cortázar. Para que tengan una idea, Dice Julio Estrada. la unión de todas las fichas de control de autoridades que yo les había comentado recién. Pero en un formato... Ah, perdón, acá sigue. No estaba viendo esto, porque como tengo acá el coso, ¿ustedes lo ven? Acá Sí, siguiente dice. la anterior, sí. Entonces acá están todas las fichas, vendría a ser las entradas de todos los... Pero este control de autoridades, por lo que veo, tiene mezcla autores y geográfico. Sí. ¿Lo ves? Mirá, acá tiene Junín. Porque es Junín, general, Buenos Aires, dice acá. general. Sí, no es solo Junín de Mendoza, autores. Junín San Luis. Bueno. Si yo pusiera al revés, pongo solo Cortázar, a ver qué me hace. Acá me aparecen todos los Cortázar que existen. Pero ahí me parece... Y acá está no, Julio, el nuestro, sí, digamos. pero tenés la posibilidad de elegir arriba, tenés la posibilidad de elegir ¿no ves? Todos los índices, calculo que ahí tenés. Qué Por genio que nombre de sos, persona, y soy bibliotecario. Nombre corporativo, nombre geográfico, título uniforme, tema, género, forma. Tenés todas las formas de ese catálogo de autoridades. Entonces y vos vamos podés buscar, solo con nombre personal. si vos buscas Cortázar, te va a Menos mal que está traer Penco. Cortázar. Entonces Ese ahí... nombre personal equivale al encabezamiento de autor. Exactamente. Acá están, ahora me va a tirar solamente
Los nombres Los personales, contactos. no me va a tirar ni geográfico, ni título, ni nada. Ponele, Solamente si vos para hacer algo más jugado y más loco, A ver. poné dentro de personas, ¿viste? Del nombre de personas, a ver si hay alguna persona que se llama Junín. Junín, a ver. Junín. Qué loco Y que sos, no. Penco, ¿eh? Ah, Lo tuyo. y en cuarentena más todavía. Acá dice, no, me Tenemos, aparece mira, Junio, Juan Carlos, Junior, bueno, Junisi, no me aparece ningún Junín. no tenemos Junín, lo que nos, pero también es como una cuestión tipo googlesca, por decirlo así, por fantasear con la palabra. Lo que hace es, no te trae el nombre, o porque no existe o porque el catálogo no lo tiene, que es Junín, pero te trae similares. Similares, claro. Como en Google que te dice, usted quiso decir, Claro, o ya hablando y ya espoleándonos para otra materia cuando le decimos la familia de palabras, el claro, truncamiento, que hablamos de, traemos biblio, y te trae bibliografía, bibliotecario, bibliotecología, y así. bueno, yo ahora voy a hacer, para lo geográfico, que también preguntó Romina, voy a poner Checoslovaquia. A ver qué me hace. Estamos haciendo esto, estamos experimentando en vivo, ¿eh? Esto es todo. Esto es televisión verdad. Y acá aparece. Voy a correr esto si puedo leer. Checoslovaquia, nota pública, fue una república fundada el 14 de noviembre de 1918. Checoslovaquia se escinde el 1 de enero de 1993 en la República Checa y Eslovaquia. Entonces aparece eso. Checoslovaquia historia, primavera de Praga, intervención soviética. Y después aparece esto que es Chequian, que habría que entrar a ver qué es. Chelm, Polonia, Chepes, que es parecido, Chequian, habría que entrar a ver qué es cada una de esas. Pero fíjense que acá nos hace esta especie de control de autoridades geográfico también. Así que Si ustedes ven, el está re tema bueno, de ¿vieron? encabezamientos geográficos está en las reglas, pero para una cuestión de no empantanarlo más y explotarle la cabeza como una piñata, no lo estamos viendo, no lo estamos dando. Pero es interesante pensar que existen estos recursos porque, por ejemplo, las reglas, la última, ¿cuándo se imprimió, Penco? ¿Cuándo? 2007. 2007. Entonces, Es que por la que ejemplo, estamos trabajando. claro, entonces, desde el 2007 al 2020 puede haber algún cambio en algún país, ¿sí? Que se haya unificado, que se haya escindido, que se llame de otra manera, entonces tenemos acá un recurso que quizá está un poquito más actualizado. Eso también ténganlo en cuenta, porque eso nos pasa ahora con los materiales impresos. Muchas veces los materiales impresos nos quedan obsoletos. Sí. Porque hay cambios que no se llegan a imprimir. Entonces tenemos estos recursos en línea que también nos sirven. Bueno, pero mira, justo todo tiene que ver con todo. En la materia de tercer año que yo estoy dando, que es desarrollo de colecciones, una de las cosas que estamos viendo, bueno, es el tema de la obsolescencia del material y el tema del expurgo. Claro. Supuestamente hay una tablita, más o menos, una bibliografía, no me acuerdo dónde está, no me acuerdo autores tampoco, pero que habla de la obsolescencia de materiales como atlas y enciclopedia. Claro. Pónganse, el atlas tiene una obsolescencia de unos 10, 15 años por estas cuestiones geográficas. Un atlas de antes de los 90 no es lo mismo que un atlas después del 95, porque todo lo que es la parte de Rusia, y después de la caída del muro de Berlín, es otra, por decirlo así. Lo mismo que el tema de las enciclopedias. En una época, ¿se acuerdan que se separaba la CH de la C? Sí. Había A, B, C, CH, D, seguía. Bueno, después la CH se juntó con la C. Entonces, bueno, eso es otra cosa de lo que es la enciclopedia. Entonces, el tema de la obsolescencia y el tema de otras las cosas importantes del desarrollo de colecciones es el tema del expurgo. Eso es por eso. Igual,
está buenísimo lo que decís, Penco, pero yo igual a los atlas o a las enciclopedias, si de ser posible, las conservaría como museo de la biblioteca, y también porque son materiales exploratorios muy lindos para los niños y para los adolescentes, que no tuvieron quizás, nosotros sí, porque nosotros en la escuela estudiábamos todos con diccionarios, con enciclopedias, con atlas, pero los niños y los adolescentes no conocen esos materiales, así que No, yo yo guardaría lo todo lo que, que pueda, a ver, pero no no, me o hagan sea, caso a mí. en el sentido de la situación es el expurgo en el sentido de se puede tener en un lugar reservado, Claro, pero no para el acceso a todo porque genera las confusiones que vos como biblioteca y como bibliotecario y la presentación de información no podés dar, como exacto. por decirlo así, Sí, sí. información caduca, por Claro, verlo. sí, sí, sí. Yo lo Pero bueno, dejaría como un material, raro, una cosa sí, así, como un material raro y como un material exploratorio. claro, como rarezas de la biblioteca o Sí, rarezas bibliográficas de la historia o cosas así, pero no en el fondo bibliográfico de consulta de todos los días. claro, sí, sí, sí. Sí, sí. Nos fuimos un poquito por las ramas, pero siempre Pero, todo y en el mismo bueno, pero tema. esto hacemos en la presencialidad, que es lo que nos falta, que ustedes Sí, nos es escuchen así, divagar. exactamente. Somos más o menos así, pero de carne y hueso y a menos de... siempre es a 2 metros, siempre era 2 metros. Por COVID o sin COVID siempre era 2 metros. Bueno, yo quisiera saber si tienen alguna duda con respecto a los trabajitos prácticos, como para que yo tengo acá em, como yo sabía que íbamos a tener Zoom, les comparto de los míos y después por ahí Penco les comparte de los suyos, porque yo como para que ustedes puedan tener una práctica un poquito más contextualizada, que solamente subirles las portadas, recurrí a la Biblioteca Nacional de Maestros, que tiene muchos recursos digitales. Entonces, para que ustedes puedan hacer una clasificación más contextualizada y más significativa, les subí los PDFs completos para que ustedes los exploren. Es lo más cercano que tenemos a que puedan recorrer el libro, ¿sí? Porque no es lo mismo hacer la clasificación solo con la portada y con una breve descripción que con el libro en su totalidad, ¿vieron? Está bueno porque nos permite otras cosas. Sí, sí. Y ven que no es tan fácil cuando uno tiene el libro en su totalidad, pero bueno, yo un poquito como para acompañarlos en este proceso quería que hagan una ejercitación más específica. Por ejemplo, en este caso, ven todos, cuando nosotros hacemos el análisis de contenido, esto vamos a ir viendo, ¿no? Todos estos elementos que están en la portada, arte, serie para la enseñanza en el modelo 1 a 1, ¿ven? Vamos a ir viendo todo esto que está en la portada. ¿Qué elementos vamos a ver? Una pregunta. Sí, Juan. ¿Serie para la enseñanza en el modelo 1 a 1 es parte del título o no? No, esto debe ser la colección. Sí. La colección. La Perdón serie. que me meta. No, Juan, es arte vendría a ser el título y ¿se acuerdan en lo que era el área de series? Yo Sí, les habíamos bien. dicho, bueno, sería serie para la enseñanza en el modelo. ¿Se acuerdan que yo le había comentado que a veces el tema de colección o no colección iba, en este caso va la palabra serie, porque forma parte del título? ¿Te Ah, acuerdan? ¿Eh? Esa es Que la serie. ustedes tenían esa duda si a veces colección de enseñanza moderna va, y yo decía, no, es enseñanza moderna porque, bueno, acá lo mismo, esta parte de la palabra serie forma parte del todo, por decirlo así. una consulta más. Yo con este libro tenía una duda, por ahí no hacía al trabajo en sí, pero los autores, las autoras, la portada figuran con un determinado nombre. Por ejemplo, Mercedes Elgarte y Ana del Valle Palermo. Pero cuando voy a la página 2, 3, cuando está la ficha, ¿Acá? fíjense Sí, que sí, ahí el nombre de la segunda autora es distinto. porque está completo. Sí, pero no figura el Ana, no es Ana ahí. Hay Es un Zulma, error. le cambiaron el nombre. Le Ah, cambiaron. bueno, bien. Suele suceder, por eso nosotros muchas veces van a escuchar que Perdón,
que los Perdón bibliotecarios que le no me la, decimos, no me la deje. sí, ¿Qué les dije yo siempre? Cataloguen o describan con la portada. Nunca se fijen la ficha de adentro. Este es un caso de eso. suelen Hay tener un errores. error. Entonces, ustedes no saben si se llama Ana del Valle o se llama María Zulma del Valle Palermo. ¿Se entiende? Claro. Por eso es lo que yo siempre les digo, miren las portadas, no se tomen de la ficha de adentro. La ficha de adentro a veces tiene algunos errores. Este En es este uno de ellos. caso tiene un error, ¿sí? Exactamente. Nosotros tomamos el autor por la portada, ¿sí? El primer autor es el que aparece primero, Mercedes Elgarte, o sea, en nuestra lectura occidental, digamos, el primer autor es el que aparece primero, ¿qué quiere decir? Que nosotros lo leemos primero de izquierda a derecha, ¿sí? Aclaro esto porque en otras lenguas se lee de derecha a izquierda. Creo que en la escritura de los judíos y de los árabes es al revés. Sí. Pero nosotros leemos de izquierda a derecha. Entonces, de izquierda a derecha el primero que aparece. Ese es nuestro primer autor. Y a veces están uno abajo del otro. Entonces, el primer autor es el que aparece arriba y el segundo autor es el que aparece abajo. ¿Sí? Esto porque puede surgirles a ustedes esta duda. ¿Cuál es el primer autor? ¿Cuál es el segundo En autor? ese caso se pondría solamente el primero, se toma, no se Exacto. ponen los dos. Y después en la ficha sí van a poner los dos. Pero para hacer Sí. la librística de Málaga toman el primer autor. Ah, bien. ¿Sí? Que sería la entrada principal, ¿no? El autor principal. Usted, Penco, le dice encabezamiento principal, ¿verdad? ¿Cómo? Perdón, no escuché. Ustedes le dicen encabezamiento principal, en descripción. Sí, ficha principal. Ficha principal, de autor principal sería Elgarte Mercedes. Y lo que yo les decía del análisis de contenido, que está re bueno, como para que ustedes lo vayan a ir ejercitando, ¿no? Miramos la portada, la contraportada, acá están todo lo que tiene que ver con estos elementos, son los que ustedes van a utilizar para hacer la descripción bibliográfica, que es lo que hacen con Penco, ahí está el ICBN, todo eso. El año, 2011. ¿Me permitís un segundito? Sí, Penco. Bueno, ¿vieron en la ficha que tenía el problema, el inconveniente del segundo autor? Sí. ¿Vieron que abajo dice material auxiliar para enseñanza, arte, Palermo, Marta Zulma del Valle, título? ¿Vieron eso? Bueno, esos temas, o esas palabritas que tenemos ahí, es lo que vamos a hacer en el reverso, ahí está, y lo está resaltando, es en el reverso de la ficha que nosotros vamos a trabajar. Lo que es material auxiliar para la enseñanza y arte vendría a ser lo que son los encabezamientos de materia. ¿Se entiende? Lo que hacemos con las LEM. Lo que hacen con las LEM. En mi caso, cuando lo trabajemos, ustedes van a poner solo materia. ¿Vamos? Porque es un trabajo que harían con María de los Ángeles. Y nosotros después lo que trabajamos es el segundo autor, que vendría a ser en este caso Palermo Marta Zulma, o Palermo Ana, o Palermo como se llame, porque en este caso tenemos la confusión, y lo que ponemos en el segundo audio, el concepto título. Nosotros ponemos título, no vamos a poner todo el título entero, ¿se entiende? Bueno, igual no se preocupen, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Estamos? Pero para que tengan una idea de cómo es el reverso de ¿cómo se llama? De una ficha. En este caso, para no hacer otra ficha, o sea, en este caso, por decirlo así, estético, los libros lo ponen ahí para no hacer un reverso de la ficha, por decirlo así. ¿Se entiende? Y lo ponen ahí abajo. Y abajo lo que tienen es la clasificación decimal de Dewey. La biblioteca, no sé por qué, la mayoría de los libros, en vez de tener la clasificación decimal de Universal, tienen la clasificación decimal de Dewey. No lo sé, pero bueno. Y abajo tiene el concepto, bueno, de lo que vemos todo acá en el libro, todo el libro, tenemos la descripción como la que venimos trabajando ahora. Bueno, nada más. Perdón, justo la acompañante de mi nene me avisó que se iba. Bien, acá van a tener las autoridades, ¿sí? Porque este libro es un libro que ha realizado el Estado,
¿sí? Vieron que el Estado muchas veces para las escuelas y para educación hace libros, entonces por eso está Presidenta de la Nación, Ministro de Educación, bueno, todas las autoridades. Hay un prólogo, ¿sí? Y este es el índice o la tabla de contenido, que es lo que yo les recomiendo que utilicen para hacer el análisis de contenido, ¿sí? O sea, además de la portada, de la contraportada, está bueno que también miren el índice, el sumario también le dicen, ¿no? Para ver de qué contiene, qué temas contiene. Entonces acá dice sobre el sitio, recursos de arte y cultura, núcleos temáticos, la mirada y la imagen, bueno, cuestiones metodológicas. Entonces, en base a todos estos elementos, ustedes van a poder comprender de qué temas trata. La introducción también la pueden leer. Sí, Fíjense sí, que eran dice, todos de lo mismo. Sí. claro, fíjense que dice, el presente material tiene como objetivos acompañar a los docentes de educación artística, artes visuales de las escuelas del programa Conectar Igualdad. O sea, que este material fue hecho ¿para quiénes? ¿Para quiénes Para está el docente. destinado? Bien, Para para el docente. docentes, ¿sí? Entonces ahí tienen una información muy importante, porque no es solo un libro de arte, sino que es un libro de arte que está hecho para Esa era la docentes. confusión que yo tenía Bien, de entrada, ¿por arte o por educación? Yo bien, por educación, porque son libros bien. Para para el docente, enseñanza. pero O sí. sea, este libro fue realizado para acompañar a los docentes en la enseñanza de arte y artes visuales. Acá lo dice clarito. Sí. El presente Como enseñar material, arte. claro, es un material pedagógico, digamos, ¿no? O didáctico. Bien. Mejor Sí, dicho. sí. Dice, el presente material tiene como objetivos acompañar a los docentes de educación artística y artes visuales en las escuelas. Y después continúa. Entonces, bueno, y acá continúa, lo pueden mirar todo, es hermoso. Lo que yo busqué, bueno, todos tienen aportes para trabajar las TICs, Sí. pero cuando yo busqué en las LEM son, sí, Sí. algo sobre tecnología, algo para poner, viste, la entrada, no encontré esa parte. Y porque Es las decir, LEM también están obsoletas para sí. ese tipo de cosas, ¿sí? Y es como que Eh, me quedaron los 4 libros, no sé, todavía no sé si lo viste, pero me quedaron los 4 libros con el mismo CDU sí. y después lo que cambiaban eran las entradas, Con el mismo geografía, CDU, ¿por qué? y porque entré por educación en Sí, todos. pero cada uno es educación distinto. O sea, este va a ser educación relacionado con el arte. Este Y va a ser educación relacionado con biología. sí, Este va a ser pero educación relacionado con geografía. Y este va a ser educación relacionado con historia. sí, No pero no, pueden entonces quedarte no. iguales, ¿sí? Por eso, Sí, ahora me van. quedaron igual. No Bien, sé qué hice. ahora la vamos a charlar. ¿Se acuerdan que la CDU, como yo les dije, tenía la posibilidad de relacionar dos áreas, ¿sí? Vamos a abrir la CDU. Ah, Entonces, vamos a abrir la CDU, así lo hacemos juntos. Claro, porque en este caso estamos hablando de libros que tienen para relacionar las dos áreas. Ahí entré mal. Oh, con lo lento que me anda la computadora. Entonces, acá podemos sumar dos tablas, o sea, podemos utilizar dos tablas. Por un lado, la tabla de educación, que vos la hiciste muy bien, Romina, que es la de 37, ¿sí? Y por otro lado, la tenemos que relacionar con arte. Entonces, podemos hacer, acá en la tabla 3, vamos a buscar educación, ¿no? Acá tenemos todo lo que es educación, fundamentos de la educación, teoría, política, cuestiones generales, didáctica y metodología. esa usé yo, Bien, porque esta está buena. hasta ahí los Entonces, 4 bien. bien, entonces haces 37.0.04, 2 puntos, y te vas a la tabla 7, Y ahí y hago la acá donde diferencia. dice arte, vamos a buscar artes plásticas. Entonces, la relacionás con 7.3. Sí. Es decir, que te va a quedar 37. ¿Cuánto era? 37.04. 04. Sí. 2 puntos, 73.
Entonces te queda relacionada la educación con el arte. Sí, sí, me faltó eso en todas. Hacé lo mismo con biología, ¿verdad? Después Sí. vamos a buscar biología, que biología estaba en la clase 6, si no recuerdo mal. No sé por qué estoy como con destellos. Estoy como con destellos, no sé qué está pasando. Por el Son Son los fondo, efectos María Los especiales. Ángeles. Estoy como... Voy a prender la luz, esperen. Sí. A veces el... Está como camuflada. Estás con Ghost. Seguís con Ay. destellos. Acá estoy, Sí. acá estoy. Ahí mejoró. Ahí Estaba... está, ahora sí. Entonces, por ejemplo, biología, ciencias aplicadas, medicina, ingeniería, agricultura. Ay, ¿dónde estaba biología? Ah, o estaba en la 5, biología, no me acuerdo. Creo que era las 5. En la 5, ciencias naturales. Ciencias Sí. biológicas en general, Sí, está bien esa. 27. ¿Dónde está? 57, ciencias biológicas en general. Ay, acá está, no la veía, disculpen. Ujú. Sí, 57 ciencias biológicas general. Entonces pueden poner 37.04, 2 puntos, 57. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque si no, les va a quedar todo mezclado en el estante, los libros de arte, de biología, de geografía o de historia. Y atención acá. ¿Por dónde lo entro? ¿Lo entro por arte o lo entro por educación? ¿Sí? ¿Qué tabla pongo primero, digo? La de No, 3, educación. 7, bien. Pues para mí educación Depende es- de la biblioteca donde estés trabajando. ¿Sí? Sí, sí. Por eso, lo podemos entrar o por arte o por educación. Por ejemplo, si yo estoy en una biblioteca escolar, como yo voy a tener muchos libros de texto, la mayoría van a ser libros de texto, si yo ingreso todo por educación, voy a tener un estante enorme y va a estar todo ingresado por educación, ¿sí? Entonces, en una biblioteca escolar o en una biblioteca pedagógica, donde hay mucho material pedagógico, yo lo tengo que ingresar por la materia. Por ejemplo, por arte. ¿Sí? Porque si no tendría todo junto. Sí. Tendría, imagínense, tendría en mis estantes matemática, lengua y literatura, arte, biología, todo junto. Y yo lo tengo que tener separado. Entonces, dependiendo del tipo de biblioteca en la que voy a estar, es si lo ingreso o por educación o por la materia específica, que en este caso puede ser arte, biología, geografía o historia. Esto también es importante. No es que hacemos una clasificación sin pensar en la biblioteca y sin pensar en el usuario. Siempre que nosotros hacemos una clasificación va a tener que ver con el tipo de biblioteca donde estoy. Distinto es si estoy en una biblioteca pública o en una biblioteca popular. Entonces, si estoy en una biblioteca popular o una biblioteca pública, puedo tomar esa decisión de decir, bueno, voy a tener todo lo de educación junto. ¿Sí? Esto también no, es difícil explicarlo así. Es más sencillo cuando uno trabaja en una biblioteca. Por eso el año pasado tuvimos una experiencia re linda de hacer estas materias en la biblioteca Andrés Ferreira. Porque ahí en la práctica nos damos cuenta, al ver los estantes, al recorrer los estantes, cuál es la mejor decisión. Acá hay algo que se llama el criterio del bibliotecario, que es muy importante. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en una situación de examen, si ustedes lo ingresan por 37, está bien, ¿sí? O si lo ingresan por 7.3, también está bien. O sea, si ponen primero arte y después educación, o primero educación y después arte, en una situación de examen está bien. O en un trabajo práctico está bien de las dos maneras. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo una práctica al tuntún, digamos, o sea, descontextualizada. No estamos haciendo una práctica en una biblioteca específica, ¿sí? Pero esto se lo quería aclarar, dependiendo de la biblioteca donde estemos. Si la consigna dijera, si estamos en una biblioteca escolar, tendrían que ingresarlo por las materias. ¿Mm? Sí, o perdón que me meta, contextualizándose en el CIE. Claro, una biblioteca pedagógica. Nosotros estamos haciendo las prácticas en el CIE, nosotros tenemos que entrar no por biología, sino por educación.
Claro, Sería educación del arte, educación biológica, educación geográfica, educación histórica. Desde ese exacto, lado, contextualizando el lugar en el que estamos trabajando. Si nosotros claro. estuviéramos trabajando en la biblioteca, por dar un ejemplo, del INIDEP, que es el Instituto de Ciencias Marinas, que está en Mar del Plata, nosotros ahí sí entramos por biología y educación, porque lo esencial es la parte biológica, no la parte educacional. Claro. Siempre va a tener, pero en una situación de trabajo práctico o de examen, las dos están bien. Esto se los quería aclarar, digamos. Y después, fíjense que algunos materiales están hechos para alumnos y otros materiales están hechos para docentes. Entonces, algunos materiales fueron pensados para la enseñanza y otros materiales, por ejemplo, son para secundario. Entonces, eso también es importante de aclarar. ¿Eh? Por ejemplo, en la parte de las LEM, ahí pueden poner si es para secundario, si es para superior. En el caso de que no estén las LEM, ustedes dirán, ¿qué hago? No tengo ninguna posibilidad de las LEM, de poner, porque también es un lenguaje documental que está bastante obsoleto. Cuando yo hago una clasificación, una catalogación en una biblioteca, tengo, por ejemplo, el área de las notas. Entonces, en el área de las notas yo puedo aclarar material docente, por ejemplo, o puedo aclarar material para alumnos de secundaria. Ahí tengo esa posibilidad que me brinda el formato ISBN de la ficha, ¿sí? En la actualidad que nosotros trabajamos con bases de datos, con Mark 21 y con software en línea, tenemos el área de las notas en un campo de formato Mark que es el 500. O sea, lo mismo que en la ficha, pero nada más que en un programa. Entonces ahí podemos poner material docente, material para alumnos de secundaria, material para alumnos de primaria, ¿sí? Pero eso todavía no lo vamos a ver. El formato Mark lo vamos a ver en segundo. Pero yo para contarles más o menos cómo es que resolvemos en la práctica este tipo de cuestiones. Porque sí, muchas veces, tanto la CDU como las LEM, hay cosas que están muy desactualizadas. Lo mismo que las reglas de catalogación. Entonces, a veces usamos el área de las notas para aclarar algo que queremos que quede aclarado, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día existen formatos nuevos, como el MP4. No aparece en las reglas de catalogación el MP4. ¿Sí? Entonces lo podemos poner en el área de las notas. Esto se está por cortar de nuevo. ¿Cómo? Cortamos y volvemos. Dale, cortamos y volvemos. Listo.